Redes sociales sobre lo que hace la fundación para que veas las caritas, la gente a quienes se les llega, se les habla, se les ministra, se les entrega alguna ayuda social. Ahí también te vas a enterar y vas a poder ver lo que la fundación está haciendo. Así que te invitamos a que te adhieras con nosotros a las redes sociales y lo puedas compartir también con otras personas. Ya encontraste Juan capítulo 20, versículo 24. Bueno, ustedes conocen muy bien este acontecimiento, lo vamos a recordar en el día de hoy y vamos a hablar acerca de las dudas, cuando las dudas nos atormentan a nosotros. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y fíjate lo que dice, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Hermanos, les confieso que yo toda la vida estuve enojado con Tomás, con Dídimo. Porque decía, ¿cómo puede ser que Tomás, viendo tantos milagros, viendo personas resucitar, viendo que Jesús hizo milagros, pero que es imposible que lo pudiera haber hecho otra persona, y teniendo tantas experiencias todos los días, que ahora, cuando más se necesitaba que él crea, que él se aferra a la verdad, se aferra a la palabra, se aferra a las promesas del Señor, que justo ahora le falte la fe, que tenga dudas. Entonces estaba muy enojado con él y decía, no puede ser que este hombre reaccione así. Encima, meterle los dedos en los agujeros de las manos de Jesús y que Jesús le invitara y metiera su mano ahí en el costado que todavía estaba abierto. Y me pregunto, ¿cómo es posible que, obviamente, Jesús ha hecho a propósito esto, ¿verdad? Porque el poder regenerador de Dios, de Cristo, es total y absoluto. Él podría haber borrado las huellas de los clavos en sus manos, ¿verdad que sí? Porque si Él pudo resucitar por sí solo, y esa es la duda que tenía Tomás. Si un cuerpo, una persona que ha muerto y que está 3 días muerto, puede volver a la vida por sí solo. Obviamente que esto es imposible. La única persona que podría haberlo hecho es Jesús. Amén. El único, nadie más, que Él volvió a la vida de por sí solo. Entonces, este hombre necesitaba una prueba, necesitaba algo visible, algo palpable. Dice, yo no voy a creer si no tengo la certeza absoluta de que esto ocurrió. Y decía, Jesucristo podría haber restaurado su cuerpo totalmente, inclusive podría haber vuelto a cuando tenía 20 años, cuando era bonito, cuando tenía sus facciones perfectas, ¿verdad? Pero Él resucita con las huellas, con las cicatrices que le había dejado el castigo y la cruz y todas esas cosas. ¿No te parece interesante eso? ¿No? Porque es para que vos también veas. No solo Tomás, es para que vos también veas a Cristo con sus cicatrices, con sus agujeros en las manos, con los agujeros en los pies. Para que vos también tengas una prueba de que la resurrección es una realidad y que ese Cristo que estuvo allí en ese tiempo es el Cristo a quien nosotros adoramos.
Por eso es que la Biblia dice que nosotros le vamos a ver sin atractivo. No es bonito, no es ese hombre, digamos, medio afeminado, con esa cara media afeminada que muestran en los cuadros del Renacimiento. A Cristo lo vamos a ver con sus heridas, lo vamos a ver con sus marcas, lo vamos a ver con sus cicatrices. Y esa prueba es la prueba que probablemente muchos de nosotros también estemos esperando poder ver. Tomás no es el único. No es el único que ha pasado por tiempos de dudas. ¿Verdad que sí? Vos también, ¿o no? Vamos, di la verdad. ¿Has tenido dudas o no? Porque yo también las he tenido. Y he tenido periodos de dudas que han sido prolongados y fuertes. Las dudas, yo creo que la duda más, cuando apareció la duda en mí, yo era un chico muy consagrado a Dios, no es porque quiera alabarme, pero de verdad, era recontra mil consagrado y me fui al seminario con la aureolita en la cabeza, pensando que en el seminario iba a ser como yo lo soñaba, un lugar donde íbamos a orar y adorar, y todo iba a ser una cosa muy celestial ahí, ¿no? Pero me encontré con una pared terrible, un lugar hermoso. Obviamente el seminario es un lugar precioso, ¿no?, para vivir. También en el lugar más lindo, en este caso en Santiago de Chile, en la comuna de Providencia. Y después en Buenos Aires también, un lugar precioso, precioso. Pero no es el lugar ideal como para que una persona consagrada siga su proceso de consagración a Dios, ¿sí? Sino que ahí empiezan las dudas. Por eso es que la mayoría de los teólogos son ateos. Vos dirás, ¿cómo es posible que los teólogos sean ateos? Porque de verdad, cuando vos entras ahí y te encuentras con una universidad donde realmente a nadie le importa nada, donde no le importa tu fe, ni tu crecimiento espiritual, ni todo es información, 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 y rendir y hacer monografías y pruebas y leer y estudiar y dele, que dele. Entonces vos decís, pero esto no era lo que yo esperaba. No, yo esperaba un lugar donde cantemos, donde adoremos, donde estudiemos la palabra de Dios, y donde a veces por ahí ni la Biblia se consulta en muchas de las clases. Entonces, donde son todas materias de cosas que a veces no tienen algo directo con la fe. Entonces ahí fue mi encontronazo terrible con la duda existencial. ¿Para qué vine a este lugar yo? ¿Qué hago aquí? Entonces yo pensaba en renunciar, yo pensaba en irme, yo pensaba en abandonar todo, porque decía, esto no, realmente no me siento bien aquí. Y no era porque me faltara capacidad intelectual ni nada por el estilo. De hecho, tenía las mejores notas. Pero de todo un grupo que surgió, éramos más o menos, habremos sido unos 100 alumnos que llegamos en mi promoción. Y terminamos 4. Entonces, quiere decir que realmente estar ahí y aguantar todo lo que es la presión de adentro no es nada fácil. No es nada fácil, no es un instituto, no es un estudio bíblico, es una presión inmensa que está sobre premisas que no son las premisas por las que funciona una iglesia, sino la capacidad intelectual, la capacidad como para organizar, para liderar, premisas sobre tu posición y tu influencia sobre la iglesia o de quién sos hijo, de dónde venís, cuál es tu historia, si sos de una familia importante o no, si sos de familia de pastores o no, premisas que realmente vos decís, ¿esto es el seminario? Entonces ahí choqué fuertemente y tuve graves dudas si seguir o no seguir. Y después todas esas dudas se fueron, no es que, digamos, fui adaptándome, pero al mismo tiempo esa adaptación que yo hice transformó en mí ese chico que era de los 18 años, que era un chico recontra consagrado, que pasaba muchas veces orando y todo eso, en una persona que le importaba más la intelectualidad, ¿sí? Entonces se produjo un cambio ahí en mí, porque
dejé de ser ese chico tan espiritual para ser una persona más intelectual de ahí, de ese lugar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos nosotros pasamos por épocas de dudas, ¿sí? Todos pasamos por tiempos en que cuestionamos la fe, cuestionamos el Evangelio, cuestionamos los mandamientos, cuestionamos el hecho de seguir viniendo a la iglesia o no. Y es probable que esas dudas sean más reiterativas en algunos hermanos que en otros. Por lo tanto, hay que estar animando a esos hermanos todo el tiempo. Hermano, no dejes la iglesia, vení, volvé a la iglesia, mirá que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y como que estamos saltando de actividad en actividad para que esa persona se mantenga entretenido en la iglesia porque está lleno de dudas y las bases fundamentales por lo que debería seguir a Cristo, una fe inquebrantable en el Señor, no la tiene. Necesita de otros estímulos externos para poder seguir viniendo a la iglesia, porque lo fundamental, aquello que lo motive para poder avanzar y crecer, no está bien fundado, que es la fe en el Señor. ¿Por qué aparecen las dudas? ¿Cuáles son los motivos por los que aparecen las dudas? Cuando pasamos alguna crisis, puede ser una crisis de fe. Puede ser que algunas cosas que nosotros estábamos pidiendo a Dios, Dios no la ha contestado o no contestó. Puede ser que nosotros algunas cosas que se nos enseñan en la iglesia nos parecen difíciles de asimilar, difíciles de creer, difíciles de ejercer. Porque arrancando, por ejemplo, de un concepto en el que nosotros insistimos mucho, perdoná al que te hizo daño, perdoná al que abusó de vos, perdoná al que mató a un pariente tuyo, perdoná a esa persona. Y vos decís, yo voy a estar perdonando, ni loco voy a perdonar. El pastor me insiste que perdone, pero yo no voy a perdonar. Entonces, ahí entras a cuestionar lo que la Biblia enseña acerca de tu bienestar espiritual y las condiciones para poder crecer y para poder salir de ese tiempo de crisis, de pérdida por el que estás. Entonces, cuando cuestionamos verdades fundamentales de la Biblia, a veces pasamos por épocas de dudas. Cuando tenemos expectativas que no se cumplen, venimos a la iglesia y decimos, seguro que si yo voy a la iglesia, el Señor me va a sanar, el Señor me va a solucionar los problemas económicos, el Señor me va a solucionar los problemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decimos, voy a la iglesia y me enfermo. ¿Cómo es eso? ¿No? Voy a la iglesia y tengo problemas en mi casa, y tengo problemas de trabajo. Entonces vos no estás asociando bien el hecho de venir a la iglesia. ¿Para qué vienes a la iglesia y por qué tienes esos problemas? Porque justamente tienes a alguien que te ataca todo el tiempo, que es el enemigo, y que va a tratar de frustrar tu crecimiento espiritual, va a tratar de cortar tu fe, va a tratar de aniquilar tu fe en realidad. Entonces, esas expectativas no se cumplen y abandonas porque dices, ¿para qué voy a la iglesia si no se cumplió lo que yo quería? ¿No? ¿Para qué voy a ir si no me sané de lo que yo me quería sanar en el tiempo que yo me quería sanar? ¿No? Porque nosotros le ponemos plazo a Dios. Le decimos, Señor, en una semana quiero estar pipí, cucú, ¿no? Y no pasa, ¿no? No pasa y a veces pasa más tiempo de que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Cuando tenemos desilusiones, cuando tenemos decepciones, cuando desde nosotros los pastores te decepcionamos, porque no estamos con vos o en tus necesidades o en tus problemas cuando vos nos necesitás, cuando nos mandamos una macana a los pastores y vos decís, ¿cómo es posible que el pastor se mande una macana? ¿No? Entonces vos decís, no puede ser. ¿Y qué pasa? Te decepcionas del Evangelio, te decepcionas de Dios, te decepcionas de la vida, te decepcionas de todo, porque habías puesto demasiadas expectativas en una persona. Entonces eso te lleva a veces a vos a tener una dimensión equivocada sobre en quién debes poner las expectativas. En cambio, Cristo nunca te va a fallar. Si tus expectativas y tus decisiones
y todo lo que vos tienes está puesto en el Señor, sabes que Él nunca te va a fallar, ¿sí? Entonces ocurre eso, desafortunadamente ocurre eso. Los pastores se mandan una macana y la gente abandona la fe, deja de creer, abandona las iglesias, abandona el Evangelio. Conozco muchas personas a quienes han sido decepcionadas por sus líderes espirituales. Entonces, también nos pasa que entramos en duda de nuestra fe cuando nuestra fe es probada, porque la fe tiene que ser probada. ¿Amén? Si no, ¿cómo va a ser fe si no se prueba? ¿Sí? ¿Cómo se prueba la fe? La fe se prueba con situaciones por las que tenemos que pasar, por crisis, por enfermedades, por dificultades, cuando fracasamos, cuando tenemos situaciones que no podemos resolver si no es a través de la confianza en el Señor. Cuando estamos esperando un milagro, la fe está siendo probada para que la fe se sostenga en el Señor a través del tiempo. Cuando perdemos el trabajo y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué salgo para allá, corro para el otro lado? Empiezo a llamar y la gente nos dice no, y se cierran montones de puertas. Y uno ahí entra a desconfiar, entra a debilitarse la fe. La fe tiene que ser probada para que estemos en nuestro centro, estemos tranquilos, estemos confiados en medio de las dificultades. La fe tiene que crecer y la fe crece con la crisis. Amén. La fe se fortalece con el ejercicio, se fortalece con la exigencia constante de poder edificarnos en la palabra de Dios, en el Señor. Entonces, pasamos por situaciones así y nuestra fe también pasa por momentos de dudas. Cuando aparecen a veces preguntas sobre conceptos teológicos que son complejos, cuando queremos darle respuesta a veces a misterios de la vida, misterios teológicos, misterios existenciales, misterios de la naturaleza, etcétera, etcétera, y queremos tratar de saber lo que pasó. Hay hermanos que insisten y son investigadores y les gusta investigar sobre la inmortalidad del cangrejo y resulta que al final se encuentran con que no tienen respuesta, ¿no? Hay cosas que no tienen respuesta. ¿Amén? Hay cosas que no es necesario que las sepamos. Si no, Jesús le hubiera dado un seminario mucho más extenso, le hubiera hablado más de filosofía, de ciencia, de arqueología, de un montón de cosas a los discípulos que no les quiso dar. Y no les quiso mostrar videos del cielo, y no les quiso mostrar esas cosas. Les dijo, ustedes tienen que ir aprendiendo y conociendo a medida que pase el tiempo. No los llenó de conocimiento, como a veces nosotros queremos hacer, meter ahí en el cerebro de una persona, meterle conocimiento. Jesús no tenía ninguna intención de eso, sino solamente lo que ellos necesitaban saber. ¿Amén? Pero nosotros por ahí nos queremos ir más allá a querer saber cosas que realmente no nos van a afectar en nada, porque no nos afectan en nada. Y al final, ¿cuándo viene Cristo? Y bueno, no sabemos y tenemos que esperar, no sabemos. Y al final el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación o va a ser después de la tribulación. Soluciónenme esto, hermanos, ya, por favor, porque quiero saber. ¿Para qué? Si no tienes ningún poder, ninguna potestad de cambiar nada. Ni siquiera son acontecimientos que te van a empujar y vos no vas a poder hacer nada. Entonces, no necesitamos saber. Hay montones de cosas que no necesitamos saber. Después, cuando a veces somos tentados, ¿cómo viene la duda cuando somos tentados? Porque en la tentación, el diablo te presenta una verdad a medias y la modifica para que vos te comas una mentira. Para que aceptes como verdad algo que no es verdad.
En la tentación te viene un envase de algo bien armadito para que vos te lo comas sin preguntar. Es lo que hizo el diablo con Eva, ¿verdad? Como para que vos digas, esto está interesante, esto está bueno para mí. Dios va a aceptar que esto yo también lo haga, ¿no? Seguramente voy a ser mejor persona si accedo a esto o a lo otro. La tentación hace dudar de lo que Dios te ha dicho, el propósito de Dios para tu vida. La tentación te hace dudar muchísimo, porque vos sabes lo que Dios dice. Dios dice, a esto no, esto es no, y simplemente es no. Pero el enemigo te viene con una explicación bien elaborada para que vos digas, no, entonces sí puedo acceder a esto, porque esto es aceptable, ¿no? Y ahí es donde necesitamos mantener y tener una fe profunda, fuerte en el Señor, una fe que no sea modificada, que no sufra una crisis ante la tentación. Eso es bastante común en nosotros. Cuando nos encontramos frente a algo que también, esto es lo que le pasa a Tommy aquí, una cuestión que no puede explicar. No puede explicar. ¿Cómo es posible? Pero nosotros lo vimos ahí. Lo mataron, le enterraron una lanza en el costado. Imposible sobrevivir a eso, imposible estar 3 días ahí agonizando y que vuelva a vivir otra vez. Lo clavaron, derramó toda su sangre, fue mutilado, fue escupido, fue golpeado de una manera terrible, espantosa. Entonces, cuando no tenemos una explicación racional, dudamos. Y todos queremos una explicación, ¿sí o no? También quieres una explicación cuando sucede algo. También quieres una explicación cuando alguien parte y murió. Pero ¿cómo? Pero ¿qué pasó? Pero esto, lo otro. Y queremos investigar. Y pásenme la historia clínica. Queremos saber qué pasó. Queremos una explicación racional a todo. Y Dios no se maneja. En los temas de la fe exceden la racionalidad. Los temas de la fe son del campo de la fe. Y no los podemos explicar. No se acomoda a la fe. Se dispara lejos de la racionalidad. Entonces vamos a tener que aceptar muchas cosas simplemente porque están en la palabra de Dios, porque Dios las dijo y porque las tenemos que aceptar por fe. Pero aquí tenemos a Tomás diciendo, yo no voy a creer. Muchachos, ustedes, todo lo que ustedes quieran, lo vieron a Jesús, hablaron con Jesús, está perfecto lo que ustedes dicen, pero si yo no lo toco, si yo no introduzco mi dedo ahí en ese agujero que quedó ese enorme clavo, porque eran unos clavos enormes y oxidados y horribles, entonces yo no voy a creer. Una necesidad de parte de él de poder explicar algo que no tiene explicación. Pero qué interesante, porque Jesús lo estaba escuchando. No estaba ahí, pero lo estaba escuchando por la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Pero Jesús no se enoja con él. Yo me enojé con él, pero después me di cuenta que no. Cuando yo dudé, me di cuenta que yo no tenía que enojarme con él. Porque yo también paso por dudas. También tengo mis épocas de dudas, ¿sí? Mis tiempos de dudas. Y Jesús no se enoja con él. Y ese día, que estaban justo todos reunidos, le dice, Tomás, que probablemente estaba en un rinconcito por ahí, que no lo vieran, tratando de estar detrás de los otros para que Jesús no tuviera ese contacto con la vista, de ojo con ojo con Jesús. Y le dice, Tomás, vos que estás atrás de todo allá, escondiéndote, vení para acá. Mirá, mete los dedos aquí. Esto es real. Esto es real. ¿Sí? No soy un fantasma.
no soy un sueño, no esto no es, esto es real. Vení, tocá, meté los dedos aquí. Cuando Tomás ve esos agujeros y vio la luz de las velas a través de las heridas de Jesús, entonces se dio cuenta que era verdad. Y él no puede hacer otra cosa que caer de rodillas y decirle: Dios mío, perdóname por dudar. Perdóname por dudar. Cuando uno duda, está tan enfrascado en su duda, está tan envuelto en su duda, y después cuando descubres cómo Dios, con tanto amor, con tanta paciencia, te trata y te vuelve otra vez la convicción, la fe, entonces dice: ¿para qué dudé? ¿Por qué dudé? Y uno siente un dolor interno de haber dudado cuando no debía dudar. Pero somos así, desafortunadamente somos así. Pero Dios es bueno, Dios es bueno con nosotros, Dios es tierno con nosotros. Dios nos impulsa a volver a creer cuando hemos dudado. No es que el Señor no esté, no es que el Señor no te siga buscando y esperando que vos renueves tu fe en el Señor. No depende de una predicación, de un TikTok de Cash Luna. Es tu experiencia en el Señor. Es tu experiencia propia en el Señor, que es la que tienes que buscar. Porque no es ni siquiera un milagro que haya hecho Dios en otra persona. Va a llenar ese vacío de fe que vos tienes. Es la búsqueda personal de tomarse de las promesas del Señor y buscar la experiencia en Él. ¿Me entiendes, hermano? Me estoy dando a entender para que todos podamos actuar de la manera correcta cuando tenemos dudas. Dios está dispuesto a apoyarnos, Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto a fortalecer nuestra fe. De hecho, cuando los discípulos desconfiaban y tenían dudas y estaban en la barca y había mucha tempestad y tormenta, le dice: muchachos, no teman. ¿Pero por qué temen? Si yo estoy aquí, ¿qué creen? ¿Que yo me voy a ahogar también? Yo puedo caminar sobre las aguas. O sea, cuando Cristo está ahí, cuando Él está a cargo, no debería haber dudas. No debería haber dudas cuando Cristo está a cargo de tu vida. No debería haber dudas cuando te enfermas, porque Cristo está a cargo de tu vida. No debería haber dudas cuando pierdes el trabajo, porque Cristo está a cargo. No debería haber dudas, pero dudamos. Dudamos y Dios entiende eso, entiende que nuestra psicología es compleja y que necesitamos muchos procesos y necesitamos de la experiencia empírica y necesitamos de un montón de cosas para poder equilibrarnos emocionalmente. Y también entiende que nosotros necesitamos crecer, necesitamos fortalecernos en el Señor, porque tal vez lo que antes a mí me hacía dudar, hoy ya no me hace dudar. Porque fue en una época específica de mi vida que a lo mejor había cosas por mi inmadurez que hacían que yo dudara. Pero cuando mi fe se va fortaleciendo en el Señor, cuando va creciendo, cuando ya mi relación es fuerte, entonces hay muchas cosas que ya no me producen ninguna duda. Porque entiendo cómo trabaja Dios. Entiendo lo que hace Dios y entiendo los procesos humanos, pero ¿necesito tanto tiempo? Hasta Abraham, el padre de la fe, dudó. Dudó cuando no tenía para comer y dijo: ¿qué hago? No tengo para comer yo, ni tiene para comer mi familia, ni mis animales, ni un montón de empleados que tengo, que los voy a dejar sin trabajo, ni siquiera tengo plata para indemnizarlos. Así que agarró y dijo: bueno, los agarro a todos, me voy a Egipto. Ni siquiera sin preguntarle a Dios. Dudó de que Dios pudiera sostenerlo en esa época difícil. Y fue un error, claro que fue un error. Todos esos errores fueron, y esas dudas, esos estadios de duda que
que sucedieron durante el tiempo, le hizo perder la oportunidad de tener antes la promesa cumplida. Y tuvo que esperar hasta ser prácticamente un viejito para tener a su hijo. ¿Se das cuenta? O sea que nuestras dudas, esos tiempos de duda que nosotros vamos acumulando en el tiempo, y de que nuestra fe está débil, y de que andamos de aquí para allá, y de que no estamos firmes en el Señor, lo único que hacen es retrasar las promesas que Dios tiene para tu vida. Lo que podría haber llegado 10 años antes, 20 años antes, 30 años antes, llega ahora porque en ese tiempo vos no pudiste mantener tu fe firme en el Señor. ¿Lo entiendes? Y después le reclamamos a Dios: Señor, te estás demorando, ¿no? Te estás demorando con algunas cosas, ¿no? Pero Dios no se demora, Dios trata las cosas con mucha justicia. El problema somos nosotros, seguramente. Después Jesús le dice a Tomás: mira, Tomás, eres bienaventurado después de todo, porque puedes ver, porque puedes tocar, porque puedes tener una experiencia real, ¿sí? Una experiencia propia, puedes experimentar algo que otros no han experimentado y que no van a experimentar nunca. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no estuvieron ahí pero creyeron. Bienaventurados los que no vieron a Jesús resucitado pero creen que Jesús resucitó. O sea, bienaventurado vos. Bienaventurado vos. Porque estás aquí porque crees. Amén. ¿Crees? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso es la fe. La fe es sostenerse en algo que no puedo darle una respuesta racional, científica, que no puedo tener una experiencia a lo mejor anticipada sobre eso, pero que puedo confiar en que es una realidad. Porque la fe se anticipa a la realidad. Es vivir, es sentir, es probar, es tener algo que voy a tener después. Amén. Entonces hablamos de la salvación, hablamos de la vida eterna, hablamos del cielo, hablamos de todas estas cosas que todavía no hemos experimentado, como si ya las hubiésemos vivido, ya las estuviésemos viviendo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si vos no te nutres de la palabra de Dios, tu fe nunca va a crecer, nunca se va a fortalecer. Tienes que leer la Biblia. En el formato que vos quieras. En el formato que vos quieras. Pero lee la Biblia. Entérate de las promesas de Dios. Entérate de lo que Dios hace. Entérate de todo. La Biblia no es solo historias bonitas de alguna vez. La Biblia es actual, es ahora. La Biblia tiene una respuesta para vos. Y si no tiene una respuesta ahora, la Biblia te dice cómo tienes que acceder a la respuesta para mañana. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia es lo que a nosotros nos hace crecer y fortalecer la fe. Hoy hay muchísimos creyentes que tienen una fe débil, dudan. Por eso es que el apóstol Santiago dice, hay mucha gente que duda, que es inestable, ¿no? En Santiago 1:6 dice, el que duda es terriblemente inestable. Es como una nube que el viento la lleva para allá, la vuelve para acá, que no tiene ancla en nada. Es llevado por fuerzas externas. La persona que tiene dudas no toma decisiones por sí mismo. Perdón. Está esperando que otros decidan por él. La persona que tiene dudas anda pidiendo consejo a todo el mundo sobre qué es lo que tienes que hacer. Cuando probablemente nadie sepa lo que tiene que hacer si no tiene una relación con Dios directa. Nosotros podemos dar consejo, pero al final la decisión siempre será tuya.
¿Entiendes? Entonces, la persona que tiene fe en Dios se asegura, está firme en el Señor, está anclado en el Señor, está sobre la roca fuerte. Entonces no puede dudar. La persona que tiene fe en Dios no está dependiendo de las decisiones de otros para poder sentirse bien, para poder estar estable emocionalmente, para poder sentirse en paz. Porque duda de todo, duda de sí mismo cuando alguien le critica, cuando alguien dice algo, duda acerca de sí mismo y se siente frustrado, enojado, perdido. Pero no importa lo que digan otros cuando una persona tiene la fe firme en el Señor. No le importa ni las críticas, ni las agresiones, ni las ofensas, ni nada, porque está firme en el Señor. No necesita otra persona, no le echa a perder el día porque está firme en el Señor. Ni siquiera que lo echen del trabajo le va a arruinar el día porque está firme en el Señor. Esto es, y así se maneja una persona que tiene fe. Luego Mateo 14, 31, si vos buscas ahí en tu Biblia también, el Señor reprende en un determinado momento a las personas que tienen poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque la fe, hermanos, nos quita las experiencias más sublimes. La fe puesta en el Señor nos da la oportunidad de tener las experiencias más sublimes en el reino de los cielos. Y la poca fe o la falta de fe nos quita esas oportunidades, nos priva de esos milagros. Hay muchos milagros que no se han hecho porque no hemos creído. No hemos creído, no hemos tenido la fe suficiente para creer. Hay muchos milagros, muchas cosas que Dios ha estado dispuesto a hacer, ha estado abierto a hacer. Ha tenido el deseo profundo de hacerlo en nuestras vidas, en la iglesia, en tu vida, pero no sucedió porque no tuvimos la fe suficiente para creerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hombre o mujer de poca fe, la falta de fe, la duda te quitó la victoria, la duda te hizo hundirte en el mar. Ahí le pasó a Pedro. Dudó en un instante, fue un milisegundo que él dudó. Cuando miró las olas y miró el viento y dijo, aquí no me voy a poder sostener, me voy a morir. Y se hundió en el agua. Lo único que alcanzó es a levantar la mano ahí para que Jesús lo agarrara y lo volviera otra vez a la barca. La fe, hermanos, nos daría la posibilidad, nos hubiera dado la posibilidad de caminar sobre las aguas, pero nunca pudimos. Una materia pendiente para Pedro que nunca sucedió. La duda le quitó el milagro. La duda le hizo perder la oportunidad de poder experimentar un desafío que él mismo se había impuesto. Yo quiero caminar hasta ti, Señor. Quiero caminar sobre las aguas. Pero también su propia duda fue la que lo hundió y la que lo privó de ese milagro. Ya nunca sucederá. Jamás sucederá. No permitas que tu duda te quite el milagro que vos necesitas. No lo permitas. Reprende esa duda. Reprende tus estadios de duda en tu vida. Vuelve a confiar en el Señor. Vuelve a tomarte de la mano del Señor. Insiste en el Señor. Ayúdame a creer. Como esa gente que le dijo, Señor, ayúdame en credulidad. Ayúdame, yo quiero creer más, yo quiero fortalecer mi fe en ti. Todo esto que está pasando me está impidiendo crecer en mi fe. La fe es tan maravillosa, hermanos, porque la fe hace milagros que son imposibles para la medicina, imposibles para la ciencia, imposibles para la razón. La fe las hace posibles. Jesús dijo, si tienes fe, puedes mover montañas. Si tienes fe, puedes hacer que un árbol se desarraigue así,
se levante y se plante en otro lado. ¿Jesús estaba siendo demasiado extremista? ¿Jesús estaba siendo demasiado imaginativo? ¿O qué cosa? ¿No habrá estado hablando de cosas que nosotros no hemos experimentado porque no hemos crecido en fe? Y si nos hemos estado privando de cosas maravillosas por falta de fe, dice el Señor que el que duda no tiene nada. Porque si fuera un agricultor y tiene dudas y sale y mira hacia afuera y dice, hoy está nublado, hoy hace frío, mejor no voy a sembrar, voy a esperar otro día para sembrar. No. Y después hay un sol radiante, pero después, no, capaz que llueva, no. Mejor no, hoy no voy a sembrar, no. Voy a esperar, ¿no? Y después sale otro día y mira el campo y dice, uy, qué macana, está lloviendo, imposible que vaya a sembrar. Entonces, siempre hay, para dudas, siempre hay dudas, ¿verdad? Las dudas sobran, pero la fe falta. ¿Sí? ¿Por qué no ejercitamos la fe en el Señor? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos ayude a confiar? Yo también estoy en eso. También estoy en eso de pedirle a Dios que me ayude a confiar más, a creer más. Aún todavía no llegué a un nivel de fe que podría decir, ahora sí estoy en el nivel óptimo de fe, ¿no? La fe es tan maravillosa porque Jesús la comparó como un granito de mostaza. Y cuando vos vas a los sembradíos de mostaza y ves eso, qué increíble todo esto, ¿no? Y ves el color de la mostaza y ves como ahí los valles y todo está lleno de mostaza. Como una semilla tan chiquitita se puede reproducir y puede tener la capacidad de invasión tan grande y ser tan buena. ¿Les gusta la mostaza a ustedes o no? ¿No? Entonces estoy en problema. Todo lo que había hablado ya no tiene valor. Es riquísima. Vuelvan a probarla. Porque si ustedes no tienen fe como el grano de mostaza, están fritas. Están fritas. Así que más vale que les guste la mostaza de ahora para adelante. Por eso Jesús dice de esta semilla, porque tiene una capacidad de crecer, no de crecer hacia arriba como un árbol grande, sino de extenderse en el campo, ¿no? De hacerse, de expandirse muchísimo. Y la fe tiene ese poder, el poder de expandirse, la fe tiene el poder de contagiarse. Si yo tuviera fe, más fe los contagiaría a ustedes con más fe, ¿no? Si ponemos a una persona que hable de un milagro acá, entonces yo creería que el milagro que yo necesito es más pequeñito que el milagro que Dios hizo en esta persona que está acá. Entonces puedo crecer en mi fe y decirle, Señor, yo necesito que obres en mi vida y me sanes, porque si lo hiciste con esa persona que es más difícil, ¿cómo no lo vas a hacer en mí? Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener un momento de oración y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a fortalecer nuestra fe en Él. Porque no se trata de confiar en cualquier cosa, no se trata de confiar en ídolos, porque eso sí no